Hola Leslie, buen día con todos chicos. Buenos días muchachos, un gusto nuevamente para empezar nuestro trabajo de hoy y seguimos hablando de la citología, de la célula, ¿no? Vamos a ponernos cómodos en casa. Hoy vamos a continuar y concluir lo que es el capítulo de bacterias, ¿no? Aprovechando, como les decía yo en la clase pasada, aprovechando de que estamos uniendo capítulos, ¿ya? 3 capítulos que estamos uniendo aquí, incluyendo lo que corresponde a otros prospectos, hablando de la citología, de la taxonomía y de las enfermedades de los microorganismos que vienen en los prospectos de nuestras universidades. Ya hemos hablado de las enfermedades bacterianas producidas por esos microorganismos de forma redonda, a los que le llamamos nosotros los cocos, ¿verdad? ¿Sí? Y recordamos por ahí, ¿verdad? La pared celular hace que la forma de las bacterias sea típica en ellas. Y tener en cuenta esto, ¿no? Que las bacterias redondas se les llama cocos, a las alargadas se les llama bacilos, a las de coma se le llaman los vibrios, a las espiraladas se les conoce como espirilos, y a las variadas se les llama las pleomórficas. Son las formas más comunes de las bacterias, ¿no? Ellas que originarán enfermedades. Hemos dicho del Staphylococcus, género, y las especies Aureus y Epidermidis, respectivamente, hemos hablado de ellos. Hemos hablado de la neumonía y de la amigdalitis. Más que todo, recuerden estos dos puntos, ¿no? El nombre científico y qué enfermedad produce. Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus pyogenes. Bien te detallaba. Hablábamos de esta otra, ¿no? De otra bacteria que no es parte de nuestra microbiota, se adquiere a través de un contacto coital de personas que generalmente se les considera promiscuas, las que tienen muchos contactos coitales, ¿no? Muchas personas con las que hacen contactos coitales. Y de una de ellas, quién sabe, de repente infectada, que debe estar infectada, para que le transmita esta bacteria, ¿no? La Neisseria gonorrhoeae. Y en el caso de la mujer, que es asintomática hasta después de mucho tiempo, pero en el varón sí, ¿verdad? En el varón, como ves en el esquema, la presencia de pus y el dolor al momento de orinar. Y no solamente en las personas comunes, también vamos a encontrarlo en una madre que se embaraza. El problema va a ser para el niño si esta madre da a luz, como decimos, va a parir por el parto, con un parto natural, vaginal. El niño tiende a quedar ciego por la secreción de la vagina que le cae a los ojos a ese niño. Pero ahí está la prevención, ¿no? Que la parte médica ya debe tener un diagnóstico, así no esté infectada la madre, pero siempre la recomendación, un diagnóstico preventivo para estar atentos a esas enfermedades, a esas infecciones de transmisión sexual. Y en el caso de la gonorrea, tener en cuenta, ¿no? Que la prevención es hacer una cesárea para evitar que ese niño no traiga consecuencias, ¿no? No tenga las consecuencias. Y si no se puede, pues hay que hacerlo parir por la vagina, ¿verdad? Que salga por la vagina, pero ya el médico se prepara con unas gotitas de nitrato de plata que se le agregan a los ojos y ese niño evita quedarse ciego, ¿verdad? Evitar, pues, la promiscuidad para prevenir esta infección de transmisión sexual. Hasta ahí eran las enfermedades de tipo bacterianas con microorganismos redondos, Staphylococcus, Streptococcus y la Neisseria. Empezamos a detallar las enfermedades bacterianas por microorganismos, pero ahora alargados, conocidos como los bacilos. Y empiezo hablándote de este de aquí, con el Bacillus anthracis, ¿ya?
con el Bacillus anthracis. Mira, una enfermedad que es común ¿en quién? Es común en los animales, ¿listo? Es común en ellos, en los vacunos especialmente, en los vacunos. Pero hablemos de la fisiología de la bacteria. La bacteria es una que vive en el suelo. Mira, y así como lo ves en esa foto, ya, esas bacterias azules, gram positivas, las bacterias alargadas, y no olvides de que siempre las bacterias les gusta vivir agrupadas, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese término? Se conoce como coloniales, ¿ya? Una bacteria que vive en el suelo. Una bacteria que también es reconocida porque presenta un mecanismo de adaptación muy sorprendente. Mientras encuentre condiciones para vivir, ella estará ahí en el suelo. Las condiciones le son adversas, ya deja de tener alimento, conseguir agua, excesos de temperatura, etcétera, condiciones adversas, la bacteria no se hace problema. Mira, este ser vivo no se hace problema, se adapta a la situación, formando unas estructuras redondeadas que la biología lo conoce con el nombre de esporas y se define como una célula de resistencia. Y a través de ella va a mantenerse adaptada en el ambiente adverso durante mucho tiempo. Vive años ahí en el suelo. ¿Ok? Esperando condición para que vuelva a ser la de antes. ¿Y qué condición? Ahí viene el problema de estos animalitos, que al entrar en contacto con el suelo, que es lógico, ¿verdad? Es lógico, al entrar en contacto con el suelo, pues esos animales terminan infectados. ¿Listo? Al entrar en contacto con el suelo, terminan infectados. Las esporas entran por la piel, originándole pues lesiones muy notorias del antras, que significa, o también le dan el nombre de carbunco, que significa carbón, porque miren las lesiones. Mira, en este caso en el animal, miren el caso del humano, se vuelven negras esas lesiones, esas úlceras que empiezan a salir. Es una bacteria que, entre comillas, llamémosla que come la piel. Y exactamente, ¿no? Hace daño a la piel, dejándonos unas úlceras que se van necrotizando. Que si el animal no recibe tratamiento, el animal logra morir. Logra morir. Este es un mecanismo de cómo se transmite al contacto de la piel del animal con el suelo donde se encuentra la bacteria. Cuando entra al cuerpo del animal, la bacteria que estaba de forma esporulada, ahora vuelve a ser de forma alargada, produciendo una toxina que empieza a hacer daño al organismo. Ese es un mecanismo de cómo llega al animal. El segundo mecanismo es, y a este tipo de antrax se le conoce como el antrax cutáneo. En el caso de que el animal inspire las esporas van a los pulmones y los pulmones terminan fulminándose. Lamentablemente, el animal llega a morir. Eso sí es mucho más letal y mortal que el antrax cutáneo. Ahora, es una enfermedad típica de animales. Profe, ¿pero podemos nosotros infectarnos? La respuesta es sí. Ahora, ¿cómo nos infectamos nosotros? Igual, esas personas que cuidan esos animales, especialmente en ellos, son los que terminan infectados muchas veces. Si el animal está infectado y entra en contacto nuestra piel con la piel del animal, igualito vamos a manifestar la infección. Observa, mira el esquema. Vamos a manifestar la lesión. Ese es el antrax también cutáneo. ¿O cuándo nos da el antrax pulmonar? Cuando sacrificamos al animal y al momento que lo sacrificamos, las esporas, que lógico son microscópicas, terminamos inspirándolas y muchas veces mortal, ¿ya?
Mira, el anthrax es una enfermedad típica de animales, pero los humanos también lo pueden adquirir. ¿Listo, muchachos? ¿Ya? Tengan en cuenta eso de... Bien, continúo por acá, a ver. Continúo por acá. Uy, esta enfermedad, chicos, cuidémonos mucho de ellas. Clostridium tetani, el causante de la enfermedad, conocido como el tétanos. Una bacteria también alargada, ¿ya? Toma en consideración esto. Bacterias alargadas, bacilos, ¿ya, chicos? Una bacteria, sí, como nosotros tenemos nuestra microbiota, esta bacteria es parte de la microbiota del intestino de un caballo. En él vive, pero a él, lógico, no le hace daño. Es como nosotros, ¿no? Tenemos nuestras bacterias a nivel del intestino, pero no nos hace daño. Igualmente a ellos. Cuando se encuentra en el intestino, le está dando beneficio a ese ser vivo, a ese animal. El problema es que cuando sale a través del ano con las heces, esta bacteria Clostridium tetani, mientras tenga heces, de ahí está consiguiendo su alimento. Marquito, buenos días, hermano. ¿Qué tal, profesor Faylock? Buenos días, ¿cómo está? Hola, Marquito, bien, por aquí ya empezando la clasecita con los muchachos. ¿Alguna noticia Gracias. para Sí, ya ellos? nomás sigue, no hay problema. Ya, Marquito, listo, hermano. Ya, coordinamos por interno, no te preocupes. Ya, listo, Marco. Y cuando esta bacteria ha caído a través del ano con las heces del animal, mientras tenga las heces, de ella va a conseguir alimento. El problema es para ella. El problema cuando deja de tener las heces, cuando se le agotaron las heces. Ahí viene otro poder de adaptación que observamos en este microorganismo. A igual que el Bacillus anthracis, no se hace problema. Ante las adversidades del entorno, es una de las bacterias que también forma esporas. Y como esporas va a sobrevivir en el ambiente durante muchos años, esperando condición. ¿Y qué condición? ¿Qué condición ahora espera esta bacteria? Encontrar un objeto punzocortante, Bueno, aquí te muestro un lapicito, pero relacionémoslo con cualquier objeto que te pueda hacer daño, con cualquier objeto. Comúnmente estamos acostumbrados a escuchar y a relacionarlo con objetos de metal, ¿verdad? Una lata, un clavo, un cuchillo, un machete, todo lo que sea metal, un fierro, y que penetre nuestra piel, pero no solamente esos son objetos punzocortantes, las maderas, los vidrios, ¿ya? Considerados también como vehículos de transmisión de este microorganismo. Entonces, ahí quiero que destierres este concepto, que pues es necesario que un metal esté oxidado para contraer esta enfermedad. La respuesta, pues, necesariamente es no. ¿La condición cuál es, muchachos? Yo te hago la pregunta. ¿Un vidrio se oxida? ¿Una madera se oxida? Destierra entonces la idea de que ese metal debe estar oxidado. ¿Listo? Es muy cierto que este microorganismo, si entramos a la parte fisiológica, necesita cantidades de hierro para poder sobrevivir, para poder vivir, hacer su metabolismo, sí. Por lo tanto, si yo comparo un metal oxidado y un metal que no lo está, en el oxidado hay mucha más probabilidad de encontrar a este microorganismo. Pero en el que no está oxidado, también. Entonces, ¿cuál es la condición, el factor predisponente para adquirir que el objeto punzocortante esté contaminado con la espora?
sea o no esté oxidado. ¿Me dejó entender? ¿Listo? Y si el objeto tiene la espora, que tú no vas a saber si lo tiene o no, pero tú te hiciste el daño. Te hiciste el daño. Cuando la espora ingresó con el objeto, ingresó a nuestro cuerpo, a nuestra piel, ¿listo? Esa espora vuelve a ponerse, vuelve a formar la manera alargada que era. Era alargada, ¿no? Pero por las condiciones adversas se volvió redonda, se hizo espora. Pero al momento que entra a nuestro cuerpo, vuelve a ponerse de manera alargada. Y ahí es donde, dentro de nuestra piel, va a formar una toxina, conocida como la tétanos-pasmina. En la anatomía te la preguntan, en la biología nunca nos han hecho esa pregunta, chicos. Pero tomen en cuenta, la tétanos-pasmina. Y esa tétanos-pasmina va a entrar a nuestras neuronas locales. Y tú sabes que las neuronas tienen este mecanismo, ¿no? Que se comunican unas tras otras. A ese proceso lo llamamos la sinapsis, ¿sí? Entonces, por sinapsis, esa toxina va a pasar de una a otra neurona y termina llegando al cerebro. En el cerebro, todo estímulo que recibe lo considera, lo toma como una información y lo regresa a través de otro grupo de neuronas en este caso, va a estimular a nuestros músculos. Mira, la acción de la toxina hace que el cerebro responda en nuestros músculos. Oye, ¿qué le hacen a nuestros músculos? Los comienzan a contraer. Y los primeros músculos que se contraen son los músculos de la risa. En el caso del tétanos, ya, los músculos de la risa. El paciente refiere una herida con mucho dolor, una herida en el lugar donde se hizo la lesión, con mucho dolor. La herida tú la tocas, quema demasiado, se vuelve caliente, la ves inflamada, roja la ves, y a los días se va volviendo de color negra, necrotizada, decimos. El paciente está con un fuerte dolor en la herida, pero mira, los músculos de la risa empiezan a contraerse y te muestra una sonrisa. Te muestra una sonrisa. El paciente está con dolor, pero sonriéndose. Esta enfermedad yo la denomino como muy irónica, ¿verdad? Es como a ti te dieran un golpe en la cabeza y en vez de que te duela, tú te matas de la risa, ¿no? Más o menos así es esta enfermedad, el inicio de esta enfermedad. Y una vez que el paciente expresa ese signo, la enfermedad ya no tiene marcha atrás, chicos. Es una enfermedad 100% mortal. Es una enfermedad que con un antibiótico no lo podemos eliminar, excepto de otras enfermedades que a través de antibióticos sí las podemos eliminar, porque aquí no nos está haciendo daño la misma bacteria, aquí nos está haciendo daño la toxina de la bacteria, que ya entró a las neuronas, ya no hay manera de cómo sacarla, que ya está surgiendo el efecto, el estímulo, la reacción, los músculos empiezan a contraerse. Luego vienen los músculos de la mandíbula y los músculos del cuello. El paciente ha contraído tanto que nosotros notamos los músculos que se están contrayendo. Luego vienen los músculos de la nuca y los músculos del dorso. Y observa esa imagen, mira, al paciente lo vemos retorciéndose, ¿ya? Por las mismas contracciones. Y termina falleciendo porque el músculo del diafragma comienza a contraerse y la persona empieza con una insuficiencia respiratoria. Y termina el músculo del corazón y el paciente contrayéndose y el paciente va a morir de un paro cardiorrespiratorio. Es una enfermedad 100% mortal. Si tú vives en zonas rurales, en el campo, en el monte, como le llamamos, y tienes criando tu caballito, con mucha más razón tienes que prevenir, ¿ya?
Profe, ¿cómo prevengo? Sí, perdón, prevengo. Si sé que no hay una cura, porque es la toxina la que nos está haciendo daño. ¿Cómo prevengo? Dos cositas recomendables para prevenir. Antes de la lesión y durante la lesión. Antes de la lesión, tú no sabes que te vas a lesionar. Por ejemplo, tú eres una persona que trabaja en un taller mecánico, ¿verdad? Y de casualidad te cortas con una lata de ese carro. Tú no sabes que te ibas a cortar. Para eso es necesario prevenir con las vacunas. Tú no sabes que te vas a hacer la lesión, por lo tanto, tampoco vas a saber si vas a contraer la infección. Por lo tanto, tienes que prevenir, ¿no? Por algo dice el término prevención. Ay, carambas, tú te cortas con esa lata, pero ya tienes tus vacunas y las dosis necesarias que debes tener. En el caso de tétanos son 5 dosis que debemos tener. Cuando tú no tienes las vacunas y te haces la lesión, hay que sospechar que ese objeto punzocortante tiene la espora. Y la recomendación y la prevención que ha salvado muchas vidas es que ni bien nos hacemos la lesión, lavarnos inmediatamente con abundante agua y jabón. Esa es la única manera de que ha prevenido la mortalidad en las personas. No queda otra, no queda otra. Mira lo que hacemos cuando ya tenemos la lesión. Recién ahí recurro a un centro de salud para ponerme la vacuna, ¿sí o no? Para ponerme la vacuna. Si la toxina no ha entrado a tus neuronas, la vacuna va a surgir efecto. Porque mira, recuerda, y esto ya es para el campo de la anatomía, recuerda esto, ¿no? ¿Qué es lo que nos colocan en la vacuna para el tétanos? No nos colocan al microorganismo. La mayoría de vacunas tienen al microorganismo atenuado, aquel que no nos hace daño. Simplemente es para que nuestro cuerpo forme anticuerpos, ¿verdad? En el caso del tétano no es el microorganismo que nos inocula. ¿Qué es? Una sustancia que contrarresta la toxina, ¿sí? Se le conoce con el nombre de toxoide, ¿ya? Tengan en cuenta eso de ahí. Entonces, si el toxoide que te han agregado ha surgido efecto, ha contrarrestado la toxina, salvado por la campana. Así de simple, ¿no? Y hay que esperar. Profe, ¿y cuántos días espero? Según las teorías, mínimo 7 y máximo 14 días para que expreses el primer signo del tétanos, que es la risa, ¿no? La sonrisa. Se le conoce como la risa sardónica. Algo irónico, ¿no? 7 días, 14 máximo. Dependiendo de en dónde te hiciste la herida. Si la herida te la hiciste, por ejemplo, en una zona muy cercana al cerebro, en 7 días tú ya estás expresando la sintomatología. Si la persona se hizo la lesión en el pie, que es una zona muy lejos del cerebro, ahí se espera 14 días. Y si entre los 14 días máximo tú no expresas sintomatología, agradecer a Dios que ese objeto punzocortante no tuvo la espora. No estuvo ahí la espora, ¿verdad? Agradecele a Dios. No todo clavo que te hincas, todo cuchillo con el que te cortas, todo vidrio con el que te haces daño, tiene la espora. Al menos en las zonas urbanas, difícil que encontremos casos de tétanos. Si se han dado de manera muy aislados en el tiempo. Más que todo sucede en las zonas rurales por ese factor, la crianza de los animales, en especial el caballo. ¿Ya, chicos? Y te lo digo porque es capítulo de prevención de enfermedades. ¿Ya? Para que tú digas, allá. Pero ¿cómo previenes una enfermedad? Conociendo cómo es que ingresa el microorganismo, ¿sí o no? Y todo eso te estoy explicando. ¿Ya, chicos? Cuidémonos de tétanos, que es una enfermedad 100% mortal. Ay. Agarrémonos con esta, la famosa Yersinia pestis.
que lo quiero comparar a esta enfermedad conocida como la peste bubónica, ¿ya? Una de las enfermedades que en aquellos tiempos, más o menos a mediados del siglo XIX, esta enfermedad, así como la que hoy estamos viviendo con el COVID-19, ¿verdad? También mató miles de personas, y según la teoría, muchas más de las que está matando hoy este virus, mucho más. Se dio una pandemia pero tremenda con esta enfermedad. Y muchas otras que han venido también afectándonos, ¿no? Pero yo te hablo más o menos más de 100 años atrás. La famosa peste bubónica. Una bacteria que la produce la llamada Yersinia pestis, y acuérdate, también es basilar, también es de forma alargada, ¿ya? Una bacteria que vive ¿en dónde? Vive en los roedores, especialmente, principalmente en las ratas. Ahí es donde vive, en la rata, ¿ya? Entonces, evita tener, ¿listo? Muy, muy buena pregunta, Víctor. Ya, muy buena pregunta. Ya, qué bueno que ustedes me pregunten, chicos, durante la clase, porque dos cositas quiero decirte. Me das a entender que si estoy llegando a ti a través de la explicación y me das a entender de pues que debemos tener en consideración, en este caso de las enfermedades, cómo es que se transmiten. En el caso de los virus, ¿verdad? Yo te decía eso de ahí, que también hemos hablado de enfermedades virales, de cada uno de los mecanismos de transmisión. ¿Cómo se transmite el virus del SIDA, por ejemplo? ¿Cómo se transmite? Contacto coital a través del uso de agujas, transfusiones, inyecciones, tatuajes, ¿verdad? De madre a hijo. Mecanismo de transmisión. Profe, y si yo le doy un beso a la persona que está con VIH, SIDA, ¿me va a contagiar? A eso quiero llegar. Reconocer los mecanismos de transmisión, ya tú haces una prevención. En el caso de tu pregunta, hijo, el tétanos, el factor condicionante es un objeto punzocortante. Un objeto punzocortante que tenga la espora. ¿Tú sabes si tiene la espora? No sabes si tiene la espora, pero hay que sospechar. Hay que sospechar. Prevenir antes de o durante la lesión, ya te lo he explicado. Entonces, reconocer los mecanismos de transmisión. Y tú me preguntas, profe, ¿y si yo cojo un clavo mohoso, no sé si lo interpreto así, un clavo oxidado, y eso a través de mis manos, yo voy a adquirirlo el tétanos? Vuelvo a indicarte, reconocer los mecanismos de transmisión. Ya sabes cómo se transmite el tétanos y no hay otra forma de cómo llega a nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Ya? Y deseo pues que tengan en cuenta ese punto para que ustedes puedan reconocer la prevención. La Yersinia pestis vive dentro de la rata y sin hablarte de la sintomatología, y cómo llega a nosotros, porque es una enfermedad muy común en los roedores ratas, la enfermedad es de rata-rata, así como el Bacillus anthracis, el anthrax, es de vaca-vaca, pero nosotros terminamos infectados, ¿verdad? Lo mismo con la peste bubónica, es de rata-rata, ya. Y sin ir al otro mecanismo de transmisión para nosotros y las lesiones que nos originan, desde ahí tú ya estás reconociendo cómo puedes prevenir esta enfermedad. Ah, profe, si veo una rata en mi casa, la trato de eliminar. Es una prevención. Y si hay bastantes ratas en mi casa, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado.
Es una enfermedad, repito, de rata a rata. Oye, pero ¿cómo llega la Yersinia pestis que vive en la sangre de la rata y es parte de su microbiota? A ella no le hace daño, ¿ya? Pero mira lo incierto de la ciencia, lo incierto de la ciencia, que las bacterias que lo tiene una rata, que la Yersinia pestis que lo tiene una rata, esa bacteria va a llegar a otra rata a través de una pulga, la pulga de la rata, que se conoce como la Xenopsila cheopis. Apréndetelo ya. Hay un capítulo del prospecto de la San Marcos, un capítulo del prospecto de la San Marcos que nos pide enfermedades por artrópodos, enfermedades transmitidas por artrópodos. Entonces aquí te estoy hablando de una de ellas, la peste bubónica. Un artrópodo, un insecto, una araña, un crustáceo. Crustáceos, difícil que nos transmitan enfermedades, pero una araña, dependiendo, al menos si es microorganismos, no, pero sí nos pueden morder, por ejemplo, ¿no? Dejar su veneno, su toxina, por ejemplo. Pero en el caso de insectos, hay muchos que vamos a hablar que sí nos transmiten enfermedades, y una de ellas es la pulga de la rata. Cada roedor tiene su pulga, cada animalito tiene su pulga. Encuentras pulgas del conejo, pulgas del cuy, pulga del perro, pulga del gato. Todos los animalitos tienen sus pulgas, ¿verdad, profe? ¿Cómo sé que es una pulga de la rata entonces? Toda pulga que encuentres, sospecha que es de rata. Sospecha que es de rata. ¿Ya? Tú no vas a decir, ah, ya, tú no eres pulga de rata, entonces no me vas a transmitir la bacteria. Sería ilógico, ¿verdad? Sería ilógico. Entonces sospecha que es pulga de rata. Y esa pulga va a llevar la Yersinia pestis a otra rata. Pero en esa rata que adquiere esa bacteria a través de la pulga, esa rata sí termina muriendo. La termina matando, ¿no? Ha habido, se le conoce como zootias, ¿ya? Se le conoce como zootias a lo que nosotros conocemos como epidemias, ¿listo? En el caso de los animales se conoce así, de peste bubónica, en las ratas. Ahora, el problema está en que esa pulga nos termina picando. Y si esa pulga está infectada con la Yersinia pestis, agarrémonos las consecuencias, pues. No toda pulga que te pica tiene la Yersinia pestis. No toda pulga que nos pica tiene la Yersinia pestis. Pero si te pica una pulga, sospecha. Tampoco alarmes, ¿no? No, que me voy a morir, ya me picó una pulga. Tampoco alarmes. ¿Listo? Cuando la pulga nos pica y nos transmite la Yersinia pestis, esta a través de la sangre, porque es por la sangre, a través de la picadura que entra y a través de la sangre, se va a dirigir, mira dónde, observa el esquema, observa la figura, al nivel de las ingles, y se apodera de nuestros ganglios inguinales, tanto así que los va inflamando poco a poco, los va inflamando, los va hinchando. Ya esos ganglios inflamados lo comparan como el tamaño de un limón. Míralos, ahí están. Sí se observa. Ya. La parte clínica lo conoce como los bubones. Le da el nombre de bubones. Y de ahí viene el término peste bubónica. Recomendación, trátatela. Elimina el microorganismo que te está causando la inflamación de esos ganglios. Profe, ¿qué pasa si no me lo trato? Muy bien, los bubones desaparecerán, pero la bacteria sigue en tu cuerpo. Ahora la bacteria va a empezar a invadir todo tu cuerpo, en especial nuestros pulmones, y te va a dar una neumonía, conocida como la peste neumónica, y eso ya no tiene cura, ya no tiene cura. ¿Ya, chicos? Tengan en cuenta eso de ahí. Entonces, tú dime la prevención.
Tú dime la prevención. Ah, ya, profe, entonces voy a eliminar ratas, voy a eliminar pulgas, voy a evitar la picadura de una pulga. Mira, una de las prevenciones, para no ir muy lejos, ¿ya? Una de las prevenciones es evitar que la pulga suba a tu cama. Las pulgas tienen un salto alto de menos de 30 centímetros. Un salto largo, eso sí, agárrate con las pulgas, mírale las patas traseras, son muy largas. Y según la teoría, nos refieren que pueden saltar hasta más de 6 metros de largo, ¿no? De largo. De alto, 30 centímetros. Por lo tanto, la recomendación es de que tus camas sean por encima de los 30 centímetros para que la pulga no suba, ¿no? Excepto si tú la subes con tu propia ropa, ¿no? A la cama y te pica. Entonces, evitar las pulgas, evitar las ratas. ¿Ya, chicos? Vamos a las bacterias ahora alargadas, pero las que producen afecciones al aparato digestivo. ¿Ya? Las que producen afecciones al aparato digestivo. ¿Quiénes son esas bacterias? Hay muchas, ¿eh? Pero de 3 que son comunes, productoras de las enfermedades a nivel del intestino. Y empiezo con la bacteria que vive con nosotros. De las 3, ¿quién es? La llamada Escherichia coli. Esa vive con nosotros. Es parte de nuestra microbiota intestinal. ¿Qué nos está dando? Beneficios. Nos entrega vitaminas, nos entregan enzimas para que nosotros podamos hacer adecuadamente nuestro metabolismo, ¿ok? Mientras está en el intestino, hay que felicitarla, hay que agradecerle. El problema es que cuando sale de nuestro intestino, y lógico con las heces. Si las heces tienen buen destino, me refiero que sabemos evacuar, después de hacer nuestras necesidades, las sabemos evacuar adecuadamente. ¿Qué significa eso? Que ya usé el inodoro, bajo la tapa, jalo la palanquita y chao, heces. Ya tendrán su destino, ¿verdad? Tendrán su destino. Esa es una buena evacuación. El problema es cuando no sabemos ese mecanismo y nos acondicionamos a adquirir la enfermedad que produce esta bacteria. Las heces quedaron en tu inodoro, ¿no? Lo más común es aunándole, por ejemplo, el uso de los pozos ciegos en oportunidades de lugares rurales que lo tienen, ¿no? Y más aún, la condición, el factor es el mismo. Supongamos que las heces no fueron bien evacuadas. ¿Ya? Primer mecanismo de transmisión. Viene una mosca que su alimento más común es las heces. Consume, para eso han sido creadas las moscas, para eliminar a las heces de nuestro ecosistema. ¿Ya? Viene la mosca, se posa en las heces, está comiendo. Pero a medida que se ha posado, cuerpo a las patas ya están con heces y por ende con la Escherichia coli. Esa mosca va a llegar a nuestro alimento. Basta que pase por tu alimento, ese alimento ya debes desecharlo ya. Debes desecharlo. Imagínate que se pose en tu alimento. Al momento que está aterrizando, se posa en el alimento y ya contaminó todo tu alimento. Hay que eliminarlo. Imagínate que se pose, con mucha más razón. Sea en nuestro alimento, sea en los utensilios, la cuchara, el vaso, la base del plato, etcétera. Que de hecho en el plato, pues, usamos el mismo alimento. Pero una taza, un vaso, se te posa una mosca aquí, lo único que hacemos es limpiarlo, ¿verdad? ¿Estaremos previniendo una infección por esta bacteria? No, ya esa taza hay que cambiarla. Y más aún ese líquido que hay dentro de sí. Porque si tú lo consumes, esa bacteria, a través de ese mecanismo, contaminación de los alimentos, ¿listo? Nos va a dar una diarrea.
porque son bacterias, las 3 que te voy a hablar aquí, que afectan al aparato digestivo, al aparato intestinal. ¿Estamos, chicos? Un primer mecanismo de transmisión. El segundo mecanismo es a través del contacto de las manos directamente con el alimento, de las manos con el alimento. Por eso la recomendación, cuando hagamos nuestras necesidades, sea el orín o sea las heces, lavarnos las manos antes de manipular alimento. Lavarnos las manos después de salir del baño. Así hayamos ido al baño a miccionar. Lávense las manos. Yo he escuchado personas, ¿no? No, pero si mis manos están limpias. Y te lo decía en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo sabes tú que las manos no se te infectaron? No se contaminaron, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Si una bacteria no la vemos, lávate por prevención. Lávate por prevención. Si tú no lavaste las manos al salir del baño, coges el alimento, te lo tragas, atente a las consecuencias de esta diarrea. Aunque no son diarreas duraderas, se les llama en la parte epidemiológica como las diarreas agudas. Solamente dura un solo día. Y como una típica diarrea semiacuosa, solamente un solo día. Y al día siguiente, la diarrea ya debió desaparecer. Lo único que sí, mira, incluso la parte médica, para tratar a esta diarrea, no nos administra antibióticos, porque al quererle eliminar a la que nos está haciendo daño, vamos a eliminar a las bacterias que tiene nuestro intestino. Por eso ten mucho cuidado, no te automedicamentes, porque vamos a matar a nuestra microbiota, y eso es lo que sucede. Y 2, que esas bacterias que están en el intestino se están volviendo resistentes a esos antibióticos. Esa es la preocupación de hoy en día, que en un momento determinado las bacterias no van a responder a la acción de los antibióticos. Y hay muchas bacterias que ya se han adaptado para hacerlo. Ya te voy a decir cómo, ¿eh? Hoy entramos a ese capítulo de la fisiología bacteriana. Entonces, ten en cuenta con la Escherichia coli, ¿eh? Ten en cuenta con la Escherichia coli. ¿Listo? La diarrea es muy común. La diarrea es muy común. Como repito, solamente nos dura un solo día. No nos da fiebres. No nos da fiebre. Y al siguiente día ya debió desaparecer esa diarrea. Debió desaparecer esa diarrea. ¿Listo? Eso sí, te deshidrata. Un promedio de 7 a 8 veces que hacemos necesidad diarreica nos termina deshidratando. Y la recomendación es rehidratarnos bastante. ¿Ya? Esa sintomatología es común para los que vivimos en las costas. Ya nos hemos acostumbrado ya a esa infección por Escherichia coli. La parte epidemiológica lo considera como una endemia. Cuando una enfermedad se instala en una sociedad, pero los casos de esa enfermedad, los casos de esa infección son comunes. Estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, ¿no? Que en el día a los establecimientos de salud llegan 5 casos de personas con diarrea por Escherichia coli. Porque el médico hace las preguntas previas. 5 casos, ya. Y 5 casos de repente de aquí a 3, 4 días, o de repente solamente en esa semana, y de aquí a 2 semanas, estamos acostumbrados a escuchar. Y estamos adaptados a esa diarrea. Y a eso se conoce como una endemia. ¿Listo? La costa. Pero en la sierra, en la selva, no. Y cuando una persona de esa zona viene a nuestro medio, y si consume un alimento contaminado con la Escherichia coli, a ellos no les da un día, 2, 3, 4, regresan a su lugar de origen y se le conoce como la diarrea del viajero. Por eso de ahí su nombre, mira, la productora de la diarrea del viajero, la Escherichia coli. Toda infección intestinal, el 98% de las afecciones al aparato digestivo se debe al consumo de un alimento contaminado con bacterias.
al alimento contaminado con bacterias. Ya te dije cómo llega ahí. ¿Ya? A través de las manos, a través de los vectores moscas que se posaron en las heces. 2% de las afecciones intestinales se deben a otras causas, pero el 98% es por un microorganismo. Ya, punto aparte. Y lo mismo sucede con la shigella y lo mismo sucede con la salmonela. Las tres son enfermedades diarreicas. Mira lo que sucede con la shigella dysenteriae. La enfermedad se le conoce como la disentería, que además de alimentos contaminados, ya, alimentos comunes contaminados, nuestro arroz, nuestro pollo, etc. En el caso de la shigella dysenteriae también la podemos adquirir por contaminación de aguas. Profe, ¿y cómo llega esa bacteria al agua? ¿Cómo llega esa bacteria al agua? Un agua sin cocer, un agua sin hervir, puede ser que ya, a pesar que viene potabilizada, puede ser que venga con algunos residuos de estos microorganismos. Por eso recomendación, hierve el agua. Hierve el agua. Y si no terminamos con esta enfermedad, con este tipo de diarrea de la shigella dysenteriae, alimentos contaminados, alimentos, incluso mira, detallitos cortos como se le conoce, una cebolla, un ajo, un rabanito, una beterraga, ¿qué más puede ser? Una lechuga, un repollo, alimentos esos que han sido regados con aguas servidas. ¿Agua de dónde? Agua de los desagües. Y agarrémonos pues una diarrea tremenda. Y las frutas, de hablar, muy bien Víctor. Y las frutas, alimentos. Conclusión, alimentos. Pero mira cómo es la sintomatología de la disentería bacteriana. Un fuerte dolor a los intestinos. Parece que te los estuvieran doblando así. La biología, la microbiología los conoce como los retortijones intestinales. Y esos dolores hacen que te llamen a evacuar. Pero al momento antes de evacuar te llama a pujar. Por eso que esta enfermedad, producto de esta bacteria, lo conocen comúnmente como el pujo, mira. Lo conocen como el pujo, la llamada disentería. Bueno, la diarrea es semiacuosa, ¿ya? Es semiacuosa. Para ser considerada una diarrea, por encima de las 7 veces de deposiciones. 7 veces de deposiciones para ser considerada una diarrea. 5 no, 4 tampoco. Me he ido 4 veces al baño, estoy con diarrea. No. De estas bacterias, ¿ah? Porque si hay una diarrea con una sola, que hay que tener preocupación. Ahorita entro ahí. Ya, escúchame. Pero mira, en este caso de estas bacterias, de 7 para arriba, considerado como diarrea. Y el dolor que te causa la shigella dysenteriae por el mismo mecanismo de daño que está haciendo a nuestro intestino, te llama a evacuar, pero pujando. Una deposición, 2 deposiciones, 3, 4, y cada vez que vas a pujar para defecar. ¿Listo? Y llega el momento que las deposiciones, a medida que vas haciendo, se van acortando en cantidad. Menos, menos, menos. Y casi aparecerán poquitos de diarrea. Pero esa diarrea viene acompañada ahora, para ser identificada la disentería, con moco intestinal. Así, moco, así como ese moco que nos cae de nuestra nariz, igualito. ¿Ya? Así parecen unas natas. Moco intestinal. Y ese moco viene acompañado con rasgos de sangre. Oye, si nosotros entramos a la parte fisiológica del daño que nos hace la shigella, carambas, es muy complejo, ¿eh? Y nos lesiona nuestra mucosa intestinal, por eso la sangre que viene. No abundante, rasguitos de sangre. Diarrea semiacuosa, moco intestinal y sangre, se le conoce como la disentería. Y se le llama bacteriana, porque hay otro tipo de disentería por un protozoo, ya chicos. Muy bien. Prevención, ya sabes, el mecanismo de transmisión hay que prevenir. Tratamiento con antibiótico, en el caso de la shigella, sí,
Hay que dar antibiótico para matarla, ¿ya? Uy, con la Salmonella typhi, chicos, hay que tener mucho cuidado. Esa enfermedad sí es mortal. Si es mortal, si tú la dejas a la bacteria en tu cuerpo. Igualito, por alimentos contaminados. Ten cuidado con el mecanismo de transmisión de esta bacteria, porque además de los alimentos comunes, una hamburguesa, por ejemplo, ya en las carnes se encuentra mucho esta bacteria. Bacteria que ha llegado por mecanismo de transmisión. No vayas a pensar que compras tu carne de pollo. Oye, pero si esa carne de pollo o de res o la que sea ha sido manipulada por una persona que ha tenido la tifoidea, atente las consecuencias. Atente las consecuencias. Cuando la persona padece de esta enfermedad, se evita que manipule alimento mínimo 6 meses, máximo 1 año, porque ese es el periodo de transmisibilidad máximo que tiene esta bacteria. Pero ¿cómo sé que va a comenzar a manipular alimento? ¿Por qué? Porque a través de un diagnóstico de laboratorio se confirma negativo. Es la única forma. Cuidémonos de esta bacteria, ¿ya chicos? Que a través de esos alimentos la adquirimos. Manipulación directa con las manos, contaminación del alimento con los vectores moscas, especialmente. Uno de dos, te da diarrea o te estreñe. Pero eso sí, fiebres muy elevadas, por encima de los 38,5, 39, 40 grados y más. Unas fiebres. ¿Por qué? Porque su poder patógeno es mucho más que la shigella y mucho más que la Escherichia coli. Y mucho más que otras bacterias de esta naturaleza. ¿Ya? Alargadas. Más allá de ello, la tifoidea se confunde como un resfrío, mira. Al inicio se viene moco, estás con temperatura un poquito elevada, malestar, dolor de cabeza, parece un resfrío. Como repito, bien te estreñes o bien te da una diarrea. Más se centra el estreñimiento. No reconoces a simple vista si se trata de la tifoidea. Hay que hacer un examen en laboratorio para que te confirmen positivo a esta bacteria. Y tratamiento, pues chicos. Profe, ¿qué pasa si no recibo tratamiento? Con antibióticos para eliminarla. La bacteria, de estar en tu intestino ahora, va a través de la sangre, llegar a tu vesícula. Y ahí comienza a vivir. No le hace daño a la vesícula. Pero cuando llegará el momento, oye, tú vas a seguir con la sintomatología. En destiempo te va a dar fiebre, dolor de cabeza, malestar, desaparece. Después al tiempo te vuelve, porque la bacteria aún sigue en tu cuerpo. Y llegará el momento que cuando estuvo en la vesícula, va a regresar al intestino. ¿Pero a qué crees? ¿A estreñirte? ¿A darte diarrea? Ya no, lo perfora el intestino, produciéndote una peritonitis que lamentablemente te terminará matando. ¿Me dejo entender? La tifoidea, cuídate mucho. Entonces, prevención para los 3 tipos de enfermedades. Prevención, lávate las manos con abundante agua y jabón, y hoy están agregándole al alcohol, ¿verdad? Para prevenir este virus, pero estamos hablando de bacterias. Evita los alimentos no cubiertos, cubre tus alimentos, en otras palabras. Los vectores, elimínalos de casa, ¿ya? Si no, las consecuencias son, pues, diarreas. ¿Ya, chicos? Para en el caso de las 3 enfermedades. Bien, continúo por acá. Ahora me voy con las enfermedades respiratorias. Sigo con las bacterias bacilares, ¿ya? Sigo con las bacterias bacilares. Corynebacterium diphtheriae. Corynebacterium diphtheriae. Una bacteria muchas veces mortal, hijos. Muchas veces mortal. Dependiendo cuándo recibo yo el tratamiento. Es una bacteria que se transmite por las vías respiratorias. Hablamos de boca, hablamos de nariz. A través de este vehículo de transmisión que es la saliva o la secreción nasal. ¿Cómo llega a nosotros?
cuando el estornudo, el toser, el hablar directamente a la boca, ¿verdad? Nos tragamos la saliva de esa persona. Persona, lógico, que ya está infectada. La bacteria no va más allá de la laringe. Se queda en la nariz o se queda en la laringe. ¿Listo? Y ahí empieza a hacer daño. Ahí empieza a hacer daño. Mira cómo se observa un daño a nuestras mucosas nasales o laringias. Observa, mira la imagen. Es tanto el daño que ha originado a la mucosa, al tejido epitelial de la nariz y de la laringe, que ese tejido comienza a morir. Y las células, lógico, se van acumulando, apareciendo así, la denominan como una falsa membrana, una pseudomembrana que taponea a nuestra nariz o taponea a nuestra laringe. Si el taponeo por esa pseudomembrana, que se caracteriza por tener un color grisáceo, observa el esquema, mira, un color grisáceo y un olor muy fétido, feo, ¿no? Un olor feo. No sé si es de repente estoy redundando en los términos. Pues si es en la nariz, que se conoce como la difteria nasal, bueno, tenemos la posibilidad de respirar por la nariz, por la garganta, por la boca, ¿verdad? Por la boca, porque esto va a estar obstruido. Recomendación, si tú ves esa pseudomembrana en la nariz, no la trate de retirar, porque es tu epitelio. Es el epitelio nasal, que si tú lo retiras, ya vas a más bien a causarle una hemorragia intensa y lo terminas matando al paciente. El problema es cuando aparece la lesión en la laringe. Además que los ganglios cervicales se inflaman y hacen que el cuello se inflame. Mira esta imagen. Se le conoce a esta enfermedad un signo como el cuello del toro, ¿no? Un cuello grueso, el cuello del toro, ¿ya? Bueno, la inflamación no es el problema de las membranas, pseudomembranas, que están obstruyendo la laringe. Y la persona comienza con una insuficiencia respiratoria. Inmediatamente al hospital. Al hospital. Si el paciente llega vivo, ¿ya? Si el paciente llega vivo, el médico corta la tráquea y le pone un tubo a un respirador artificial y hay que esperar. Estará recibiendo tratamiento con antibióticos, estará recibiendo terapia ventilatoria, ¿verdad? Y hay que esperar su evolución. Muchas veces termina muriendo. Es una enfermedad muy mortal, ¿ya? Y hay que evitar entonces, si ya sabes que es a través del estornudo o del toser o de hablar directamente a la cara de esa persona, cuando estornudes y cuando toses, ¿qué debes hacer? Y sin necesidad de ver que la persona esté enferma cada vez, y ese debe ser uno de los hábitos, cubrirnos la nariz y la boca con el antebrazo. Y así evitas que las gotitas de saliva o de la nariz lleguen a la cavidad oral o nasal de esa otra persona. Hay que respetar en ese aspecto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Mira, el paciente para que se recupere de difteria demora muchos meses. Otra enfermedad, la tos convulsiva, producida por esta bacteria llamada la Bordetella pertussis. Esto sí, esta bacteria sí va más allá de la laringe, afecta a nuestros pulmones. Se le dice a las vías respiratorias bajas. ¿Y qué hace el organismo para eliminar al microorganismo? Su mecanismo de defensa, que es la tos. Y es una tos frecuente. Estás que toses y toses y toses y toses y toses y toses. Por eso la llaman tos convulsiva. También la conocen como la tos perruña. Tos de perro, le dicen, ¿no? También la conocen como la tos ferina. O simplemente la tos coqueluche. Y estás que toses y toses y toses y el paciente está viendo que le falta el aire. Oye, es una enfermedad que toses a cada instante, a cada segundo. Pero te empieza a faltar el aire y te comienzas a poner de color azul. Observa la imagen.
te vuelves cianótico, dice el término. Y la desesperación por querer respirar, te sale un chillido muy agudo de la laringe que lo comparan con el sonido del gallo. El sonido último del gallo. Se le conoce como el estridor del gallo. Es una enfermedad muy contagiosa. Es una enfermedad que en casa no lo podemos tratar al paciente. Tenemos que hospitalizarlo para que reciba ventilación, para que reciba tratamiento por antibiótico y cuidados que necesita este paciente. Bordetella pertussidea. Bacterias alargadas. Chicos, otra infección de transmisión sexual. Ahora por un bacilo, ¿ya? Ahora por un bacilo, estamos a tiempo. Ahora por un bacilo, mira. El Haemophilus ducreyi. Infecciones de transmisión sexual. Entonces, si te digo ese término, tú ya sabes que se trata de un mecanismo por coito. Una persona infectada, una mujer en especial, le llegará al hombre a transmitir la infección. Tanto en la mujer como en el varón hay sintomatología. Mira cuáles son los signos típicos. Aparecen unas úlceras en nuestros genitales, así como las ves. Yo las comparo más o menos con el diámetro de ¿qué te digo? Pues así como las tapas de los plumones, eso de pizarra, más o menos así son los diámetros de las úlceras. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso de ahí. En la biología, esas úlceras, en la microbiología, las conocen con el nombre de chancros. Chancros, esas úlceras. Y cuando tú te topas esas úlceras, por quererlas curar quizás, ¿no? O de casualidad, el dolor que te causa. Y de ahí viene el nombre, ¿ya? Por el dolor lo conocen como chancro blando, o también conocido como chancroide. Tratamiento, chicos. Tratamiento con antibióticos para que lo puedas eliminar. ¿Listo? Enfermedades ahora con bacterias tipo coma. ¿Cómo lo llama la biología? Los conoce como los vibrios. El vibrio cholerae. La enfermedad, el cólera. Es una bacteria que vive, tiene como reservorio el agua de mar. Pero ¿cómo llega a nosotros? De hecho que nosotros no tomamos agua de mar, ¿verdad? Pero a través de los productos marinos, vamos a adquirir esa bacteria, ¿ya? A través de los productos marinos. ¿Listo, muchachos? Un marisco, un pescado, cualquier producto marino, en especial peces, ¿ya? O crustáceos, como en el caso de los mariscos, podemos adquirir la bacteria a través de ellos. Recomendación, lavarlo bien los alimentos, en especial los de productos marinos, para que no contraigamos esta enfermedad, chicos. ¿Cuál es la sintomatología? Es tanto el daño que hace a nuestro intestino que responde expulsando nuestros líquidos intracelulares. Pero al extremo de qué? Al extremo de que de lo que evacuamos, ahora ya no es una diarrea semiacuosa, es una diarrea líquida, que la comparan con el agua, así más o menos con cuando lavamos nuestro arroz, más o menos así, blanquecino, lechoso. Así es esta diarrea del cólera, conocida como la diarrea tipo agua de arroz. Apúntalo ya, el cólera. Pero ¿por qué es mortal? ¿Por qué es mortal? En una hora ya estamos muertos si no recibimos tratamiento. Porque por cada deposición expulsamos aproximadamente 1 litro de esa diarrea. En una hora, repito, ya estamos muertos. Inmediatamente que recibí tratamiento. Toda la costa del Perú es
es endémico a esta enfermedad. Si tú vives en un puerto muy cercano, lógico, al mar y consumes bastantes esos productos, hay que tener cuidado, chicos, ¿ya? Tratamiento hay. Antibióticos y con rehidratación inmediata. ¿Ya, muchachos? Hay que tener en cuenta eso de el Vibrio cholerae, el cólera. Bacterias ahora espiraladas, Treponema pallidum, sífilis o chancro duro. Mira, la sífilis llamada primaria, observa la bacteria principalmente, son bacterias espiraladas, espirilos se le llama, Treponema pallidum, ¿ya? Son bacterias que al contacto coital con una persona lógico enferma nos va a producir unas lesiones en nuestros genitales. Que cuando tú te topas esas úlceras, a diferencia del chancro blando, estas úlceras no duelen, mira. Por eso le llaman chancro duro. Chancro duro. Si tú no recibes tratamiento para esta sífilis llamada primaria, las úlceras desaparecen, pero seguirán en tu cuerpo las bacterias. ¿Ahora qué van a hacer? Producen una infección generalizada en todo tu cuerpo, apareciendo unas manchas rosáceas por todo tu cuerpo, incluso las palmas y las plantas, ¿verdad? En esos lugares también, observa el esquema, mira. A eso ya se conoce como la sífilis secundaria, que sucede después de semanas que desaparecieron las úlceras a nivel de los genitales. Oye, tanto en el varón como en la mujer, en las paredes de la vagina, igual las úlceras, ¿ok? Eso se llama la sífilis secundaria. Y si no recibes tratamiento, las manchas vuelven a desaparecer, pero la bacteria sigue en tu cuerpo. Ahora ahí viene la complicación. Las bacterias invaden tu cerebro y las úlceras, que se conocen ya con el nombre de gomas, aparecen en tu cerebro. Eso sí ya no tiene cura. Se le conoce como la sífilis terciaria o también conocida como la neurosífilis. ¿Listo? Eso ya no tiene cura. Convulsiones, fiebres, malestar, dolor de cabeza. Por más que tú ya no puedes matar a la bacteria. La ciencia no explica cómo ingresó al cerebro. Son pocos los microorganismos que logran atravesar esas meninges y llegar al cerebro. Nos enseñan que las meninges son membranas impermeables. Pero la pregunta de la ciencia, ¿cómo es que logran ingresar esos microorganismos? Bacterias, virus, hongos, protozoarios incluso. ¿Cómo es que llegan? La sífilis, lógico, estamos hablando de bacterias. Estamos hablando de bacterias. Eso, a ver, toma la hilación de la clase. Treponema pallidum, causante de la sífilis o chancro duro. Bacterias, dice enfermedades bacterianas. La lógica, ¿no? Y explicándotela por aquí. Y la neurosífilis ya no tiene cura. Hay que esperar que el paciente con el tiempo llegará a morir. ¿Ya? Tratamiento para el dolor, para la fiebre, para las convulsiones, etc. Pero menos para la bacteria. Cuídate, mujer embarazada. No es como la gonorrea, que el niño adquiría la infección al momento del nacer, ¿verdad? Aquí no, el niño adquiere la infección estando en el vientre de la madre. Y es un niño que dependiendo del estado, dependiendo de los trimestres de embarazo, va a ser abortado o es un niño que va a nacer, pero nace con la enfermedad llamada la sífilis congénita. Un niñito pequeño, los órganos poco desarrollados, malformaciones que en cuestión de días, en cuestión de semanas, el niño termina muriendo. La llamada sífilis congénita. ¿Todo? Por último tenemos, chicos, las enfermedades producidas por Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium el género, porque hay dos especies, tuberculosis, la leprae. Uno la TBC y el otro la lepra. Son el mismo género, miren, chicos. Y son un microorganismo que es bien difícil eliminarlo del cuerpo. El tratamiento para la TBC mínimo son 6 meses. Máximo, año y 2 meses.
Y muchas veces las personas no llegan a sanarse. Y lo lamentable es que terminarán muriendo. Eso es lo lamentable. Una bacteria, Mycobacterium tuberculosis, que se adquiere por las vías respiratorias. Así como te he hablado con el Streptococcus pneumoniae, así como te he hablado con las enfermedades respiratorias, la difteria y la tos convulsiva, igualito es para la TBC. Profesor, a mí me han dicho que a través de los utensilios, pueda haber un contagio. No por proceso microbiológico. Por ejemplo, yo tengo TBC y aprovecho a tomar mi desayuno por acá. Tengo TBC, cojo mi taza, mi utensilio, mis platos, mis cucharas, etc. Y se lo invito a mi familiar, ¿quedará infectado? No por el aspecto microbiológico, pero sí por el aspecto epidemiológico. La microbiología no ha comprobado de que es un mecanismo de transmisión. La epidemiología va más allá del mecanismo de transmisión. Relaciona cómo es que se infectó esa persona. Que los casos que han habido de TBC han sido a través por el contacto de objetos a la persona sana, simplemente consideran como un mecanismo de prevención. Pero después microbiológicamente no ha sido comprobado. Es como por ejemplo en el caso del VIH. Madres que a través de la leche, según la epidemiología, la única manera que se da una respuesta como una madre puede infectar a su hijo, que habiendo salido negativo después del parto, del embarazo, después del nacimiento, ¿cómo logró infectarse? Si no es un mecanismo por vía respiratoria ni nada por el estilo, ¿verdad? Con el VIH. Entonces a través de la leche. Pero no hay una comprobación. Eso es la epidemiología. Lo mismo con la TBC. Pero hay que prevenir, pues, ¿no? Si se han visto casos que han descartado los comunes contactos de transmisión, entonces, pero han habido casos positivos, hay que estar presentes en eso de ahí. ¿Ya? Una enfermedad que afecta a las vías respiratorias bajas, le hace tanto daño a los pulmones, y la tos, que es un mecanismo de defensa, es común en esta enfermedad. Una tos, así más o menos, pero que viene acompañado con flema. Y es una tos que está constante ahí. Tanto así que el paciente pierde las ganas de querer alimentarse, en donde comienza a bajar de peso. No dice la teoría que logra bajar un promedio de 5% del peso corporal. ¿Ya? Más o menos, entre el 3 al 5%, pero baja de peso. La tos es frecuente durante 14 y más días, pero en el transcurso de los 14 días, el paciente va a responder con esto. Mira, tanto es la lesión que ha producido la bacteria en tus pulmones, que viene el esputo, la flema, viene acompañado con rasgos de sangre, lo mínimo. A veces viene con abundante sangre, dependiendo del daño y la cantidad de microorganismos que hay en tus pulmones. ¿Ya? Por eso hay que evitar. Aún más, miren, la OMS nos considera como uno de los países que más casos de TBC hay. Hay una condición, chicos, un factor predisponente para adquirir la infección. Si es mortal, primero te digo el factor, la nutrición. Una persona bien nutrida y por lo tanto con buenas defensas contrarresta a la infección. Tú te puedes infectar, pero no manifiestas la sintomatología y el microorganismo va a salir de tu cuerpo. Pero una persona con bajas defensas porque no tuvo una buena alimentación, la enfermedad puede incluso ser mortal. ¿Ya? Puede ser incluso ser mortal. También se hace mortal, en muchos casos,
porque la bacteria resiste al ataque con los antibióticos, hijos. Y más que todo por su composición química que tiene esta bacteria. Diferente a la composición química de otras bacterias, que son susceptibles a los antibióticos. En cambio, Mycobacterium tuberculosis se hace mortal porque para atacarlo con los antibióticos es bien difícil, ¿eh? Por su composición química de su estructura. Y de ahí que lo mínimo de tratamiento, y a veces lo máximo, son 6 meses de tratamiento en base a puro antibióticos y fortísimos, ¿eh? 6 meses. No resulta efectivo el tratamiento, hay que recibir 3 meses más con otra gama de antibióticos, complementando a los que ya te habían dado el inicio. No surge efecto en esos 3 segundos meses, el médico ahora recurre a las ampollas, una gama de antibióticos que si el paciente no responde al tratamiento, lamentablemente hay que dejarlo morir, porque ya está tan afectados sus pulmones que comienza con la insuficiencia respiratoria y termina muriendo. Ya, entonces sí es mortal, sí es mortal. Por eso, aliméntate bien para contrarrestar eso de... ¿Ya, muchachos? ¿Sí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y la OMS, como les indico, nos denomina como país desnutridos, mira. Y por ese factor, pues nos considera que somos uno de los países con altos índices de TBC. Y por las estadísticas, ¿ya? Por las estadísticas de salud nos refieren eso. El Mycobacterium leprae origina daño a nivel de nuestra piel. Tratamiento, también hay tratamiento. Muchachos, hasta ahí las enfermedades entonces bacterianas. Ahora vamos en detalle ya para terminar el capítulo de bacterias. Ojo. Hasta ahí hemos aprendido lo que es la pared celular, que todo dependía de ella, ¿no? La forma de la pared celular conlleva la estructura de la pared celular, conlleva hablar de la forma de las bacterias, ¿verdad? Bacterias redondas, alargadas, vibrios, espiraladas y las pleomórficas, las últimas que hemos visto. Membrana celular, chicos. Como toda membrana, tiene fosfolípidos, tiene proteínas, ¿ya? Y algo típico de las membranas de las bacterias que tienen unas invaginaciones llamadas los mesosomas. Observa acá, miren el esquema. Unas invaginaciones llamadas los mesosomas. Este mesosoma tiene 2 importantes funciones. Uno, de que ahí se adhiere el ADN bacteriano. Y 2, que a partir de ella, de ese mesosoma, la bacteria se va a partir en 2. Y recuérdalos eso de ahí. ¿Ya? Es una invaginación de la membrana celular. Chicos, y algo típico que tiene la membrana celular, me voy a ir a los términos claves para avanzar, ¿ya? De que es una membrana distinta a otras membranas de otros seres vivos, que aquí es donde hace la mayor actividad metabólica una bacteria. ¿A qué se refiere eso? Que para que haga actividad metabólica es que hay presencia de enzimas. Distinto a las eucariotas, que sus enzimas están en su citoplasma, mira. En cambio, una bacteria, las enzimas las tiene en su membrana celular. Y ahí es donde va a ser digestión, respiración, excreción, y las bacterias que hacen fotosíntesis, en su membrana celular empiezan la fase luminosa. ¿Ya? Entonces acuérdate eso, ¿eh? Pregunta bien común de examen. ¿En dónde realiza la mayor actividad metabólica una bacteria? En su membrana celular, por la presencia de sus enzimas. ¿Listo? Hablando de que en el mesosoma se adhiere
el ADN. Vamos a diferenciarlo, el ADN de una pro con el ADN de una eucariota. Mira, ambos están, eso ya lo hemos aprendido, están formados por nucleótidos, ¿te acuerdas? Ambos. Pero aquí viene la diferencia. Para ser considerada como una procariota, que el ADN de las procariotas no tiene una membrana que los envuelve y forma lo que conocemos como el núcleo. No. ¿Ya? Por eso le llaman procariotas, sin núcleo. Esa es una primera diferencia. ¿Ya? Entonces el ADN adherido en el mesosoma, va a estar disperso en el citoplasma. Oye, va a estar así, ¿no? Moviéndose en el citoplasma. Por eso, mira, si continúa por acá, no presenta envoltura nuclear, y aquí viene una diferencia tajante, que en el ADN de las eucariotas, para que termine formando un cromosoma, ¿te acuerdas de esa clase de ácidos nucleicos? Para que termine formando un cromosoma, al ADN se le tienen que agregar unas proteínas llamadas las histonas, ¿verdad? Ese es en las eucariotas, porque en las procariotas bacterianas no tiene histonas. Sí llega a formar, sí se le considera como un cromosoma, único, haploide, pero sin histonas, sin histonas. Por eso aquí viene una pregunta, lo denominan ADN desnudo, ¿ya? No tiene un núcleo definido, pero en el lugar donde se encuentra en el citoplasma, la bacteriología lo conoce como nucleoide. Hay otro tipo de ADN, chicos, muy distinto en su función con el ADN bacteriano. Se le conoce como el plásmido. Al ADN común se le define como cromosoma. Único, haploide, circular, incluso lo definen así. Y se le considera como un cromosoma. Para diferenciarlo del plásmido, al plásmido lo refieren como un ADN extracromosomal. ¿Listo? Y distribuido en el citoplasma, chicos. No todas las bacterias lo tienen. Por eso se le define como un elemento inconstante. No todas las bacterias lo tienen. Y las bacterias que lo tienen, agarrémonos con ellas, resisten a los antibióticos. Si hay bacterias que ya por naturaleza resisten a los antibióticos, imagínate que nosotros le demos condición para que se vuelvan más resistentes. El que no consumas el medicamento a la hora, que lo consumas distanciados en el tiempo que te prescribe el médico, que lo consumas menos o más días. Ah, no, para estar bien curado, el médico me dijo 5, yo me tomo 7. Ey, aguántate. Ah, pero como ya me siento con ganas de hacer todas mis actividades diarias, ya me siento bien, la dejo de consumir. Pero si te dijeron 5, vas 3 recién. Entonces, si el microorganismo que tiene este plásmido, por sí solo con él, ya resiste los antibióticos, imagínate que aumentemos los factores predisponentes para que las bacterias no sean eliminadas por los antibióticos. Hay que tener en cuenta eso de ya los plásmidos. Seguimos por aquí. No todas las bacterias tienen esta estructura. Lo tienen mínima de bacterias, pero agárrate con las bacterias que lo tienen la cápsula. Mira, ahí está la parte externa, lo que rodea a la membrana celular. Todo esto viene a ser la cápsula, ¿ya? Lo que está de la parte negrita para afuera. Cápsula, que generalmente está hecho de polisacáridos o de proteínas. ¿Para qué lo usan las bacterias que lo poseen? Para resistir a que no se la coman fácilmente. A ese proceso se conoce como la fagocitosis. Y una bacteria que resiste a eso, oye, se va a hacer mucho más invasiva. ¿Listo? Y hay bacterias que gozan de cápsula. Y muy cierto, para eliminarla del cuerpo es muy difícil. Uy, un lindo punto. Ribosomas. Ya chicos, escúchame rápidamente lo que te voy a explicar. Sobre los ribosomas.
Tome en cuenta esto. Es el único organelo que tiene una bacteria. Es el único organelo que tiene una bacteria. No tiene más. Si en el examen de admisión te dicen, las bacterias tienen mitocondrias, tienen cloroplastos, tienen aparato de Golgi, tienen retículos endoplásmicos, no tienen nada. Lo único que tienen son ribosomas, ¿ya? Este científico llamado Palade fue el que los descubrió. Oye, pero ¿cómo lo descubre? La citología, para habernos dado a conocer mucho de los organelos celulares, pues ha tenido que recurrir a procedimientos mecánicos, físicos, histológicos, citológicos, de tinción, bioquímicos, etc. Pero uno de los mecanismos que empleó Palade para aislar a un ribosoma, ¿ya? Mira, le puso ese nombre ribo, que significa por tener ácido ribonucleico, de ahí viene el nombre ribo, y soma, cuerpo, un cuerpo que tiene ARN, ¿ya? Así, por eso lo denominó así, pero tuvo que emplear procesos físicos para poderlo aislar. Utilizando este aparato, miren chicos, la llamada centrífuga. Por eso que te la muestro ahí. Mira, observa dentro de ese aparato. Hay unas especies de tubos de metal que están unidos todos, pero en esos tubos de metal se colocan tubos de ensayo con muestras biológicas para hacer diferentes tipos de estudios. Mira, Palade cogió tejidos, lo agregó en los tubos de ensayo, le agregó sustancias químicas, lo colocó en la centrífuga, cerró la tapita, activó el botoncito y eso es lo que tiene, su nombre lo dice, ¿no? Centrífuga. Comienza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hay una centrífuga que se conoce como la ultracentrífuga. La centrífuga tiene una capacidad de dar por lo menos un promedio de 5,000 a 7,000 revoluciones por minuto. En términos simples, 5,000 revoluciones, 5,000 vueltas por cada minuto. Pero la ultracentrífuga tiene un aproximado de 50,000 revoluciones por minuto. ¿Te pones a pensar eso? 50,000 vueltas en un minuto, haciendo que las células ¡plum! Revienten. Y ese es el objetivo, ¿ya? Hacer que las células suelten sus organelos. Mira, y al momento que sueltan los organelos, estos sedimentan en la base del tubo. Y de esa manera ya se pueden aislar, observar y hacer estudios respectivos. Y eso es lo que hizo Palade, ¿ya? Esa velocidad con la que sedimentaron los ribosomas se le da en honor al científico que descubre la ultracentrífuga, Esbesberg, y simplemente se simboliza con S, que significa velocidad de sedimentación. Y ahí viene la característica de los ribosomas, para diferenciarlo de los eucariotos ribosomas. Se le define así, 70S, que viene de Esbesberg, para los procariotos, y para los eucariotos se define como 80S. Un examen nos preguntaron sus dos subunidades. Tiene una pequeña y una grande. La menor de 30S, la mayor de 50S, para en el caso de los procariotos. Y la función de un ribosoma, la síntesis de proteínas. ¿Ya? Tengan en cuenta eso de ahí. Te lo he explicado para que tú recuerdes el término S, que viene del término de este científico, su apellido, Esbesberg, que se explica, se dice velocidad de sedimentación. Por último, muchachos, estructuras que presenta una bacteria. Para almacenar reserva,
las sustancias, especialmente los gránulos de volutina. Para las bacterias fotosintéticas, los carboxisomas, que tienen una enzima que ayuda a fijar el CO2, ¿ya? Las bacterias no tienen organelos conocidos como membranosos, solamente tienen ribosomas del tipo 70S y estructuras adicionales que tienen algunas bacterias. Flagelos lo tienen algunas. Estructuras alargadas con una proteína, la flagelina, y que sirven para la locomoción de las bacterias, de algunas bacterias. Los piles, estructuras hechas de pilina, que las bacterias que lo tienen les sirve para adherirse a la célula a quien va a hacer daño, al sustrato donde se encontrará. ¿Ya? Mira, y gracias a los pilis, las bacterias van a poder hacer esto, mira, intercambiar plásmidos, hablando de una reproducción del tipo sexual, conocida como conjugación. Una bacteria que tenía el plásmido se lo va a transferir a otra bacteria. Mucho más. Ambas se volverán resistentes a los antibióticos. Aunque no es un mecanismo común de reproducción, simplemente porque dos bacterias se juntan para transferirse material genético, se les dice sexual. Porque la manera de cómo una bacteria se divide y formando otra, te lo dije, usando el mesosoma, observa el esquema, mira, se va a dividir en dos. A ese mecanismo asexual se conoce como fisión binaria. ¿Ya? No te me olvides que es pregunta bien común de los exámenes. Entonces, concluyo con esto. ¿Ya? Cuando entremos a la biotecnología, vamos por ahí a definir un punto más adicional, ¿ya? Pero concluyo con esto con las bacterias. A ver, la mayoría de bacterias son heterótrofas. ¿Listo? Porque hay un pequeño grupo de bacterias autótrofas y especialmente, ¿ya? Las que hacen fotosíntesis y quimiosíntesis. En el capítulo de nutrición me va a servir esto, chicos, para que tú recuerdes ya. Bacterias, algunas autótrofas, bien fotosintéticas o bien quimiosintéticas. ¿Estamos, chicos? Minoprocariotas, hablándote de las cianobacterias. Microorganismos procariotos, y como es un procarioto, saca la conclusión que no tienen núcleo definido, que en el caso para diferenciarlo de las bacterias, que la mayoría son heterótrofas, las cianobacterias, todas sin excepción, son autótrofas, fotosintéticas. ¿Ya? Antes que sean clasificados como procariotas, y por lo tanto dentro del reino Monera, como el que se conoce hoy en la actualidad, estaban clasificados como organismos eucariotos, que de hecho, ¿no? Para llegar a una conclusión, las investigaciones han tenido que ser continuas. Y se llegó a esta conclusión, haciendo investigación, de que las que nosotros clasificábamos a estas cianobacterias, antes llamadas algas, azul verdosas, verde azules, cianofitas, cianofisias, antes llamadas algas, estaban clasificados dentro de los organismos eucariotos, pero el avance tecnológico y el avance biológico descubre algo interesante, que ellas no tenían núcleo definido y otras estructuras más que lo diferenciaba de los eucariotos y lo colocaron dentro del grupo de las procariotas, ya conocidas por su referencia estructural con las bacterias. De ahí viene su nombre, cianobacterias. ¿Pero qué significa ciano? Significa azul. Dentro de unas estructuras que sirven para captar la energía del sol, llamados los cianosomas, ahí hay esos pigmentos que le dan típica coloración a estos seres vivos, la llamada ficocianina, de color azul. ¿Ya? Por eso las llamaban algas azul verdosas.
Tú sabes que para hacer la fotosíntesis, estos microorganismos necesitan clorofila. Ojo, no te he dicho cloroplastos. Clorofila. Oye, así como todo organismo fotosintético. ¿Dónde se encuentra la clorofila? En estas membranas conocidas como las membranas fotosintéticas. Observa, membranas concéntricas, dentro de ellas tiene la clorofila con enzimas que se encargarán de hacer la fase luminosa de la fotosíntesis. Necesitan energía del sol. Para eso están los cianosomas, para que ellos con sus pigmentos capturen la energía y se lo envíen a las membranas fotosintéticas para que ellas hagan la fase luminosa. ¿Dónde se hace la fase oscura de estos microorganismos? A nivel de su citoplasma. ¿Ya? Tienen carboxisomas que ayudan a fijar el CO2 gracias a la enzima llamada rubisco. Algunas han formado estas estructuras llamadas los heterocistos que sirven para fijar nitrógeno. Y como toda procariota tiene ribosomas tipo 70, ¿cuál es la importancia de las cianobacterias en nuestro ecosistema, chicos? Como es un fotosintético, entonces va a producirnos oxígeno. Hay algunas veces de que estas cianobacterias se pueden consumir, como por ejemplo con el Nostoc, mira, que es este de aquí. Hoy se comercializa bastante, ¿eh? Y en el caso de las plantas, le entregan nitrógeno para que ellas puedan elaborar su alimento. Apréndanse estos términos: Nostoc, anabaena, oscilatoria y espirulina, respectivamente estas. Nostoc, anabaena, oscilatoria y la espirulina. Chicos, eso es la célula del tipo procariota. Voy a aprovechar para hablarte de otro punto, ¿ya? Ahora las células del tipo eucariota. Las células del tipo eucariota, ¿ya, chicos? A ver. ¿Quiénes son los organismos eucariotos? Aquí te los presento. Protozoario, las algas, los hongos, las plantas y los animales. Esos son organismos del tipo eucarioto, ¿ya? Bacterias y cianobacterias, ya no me las confundas, son procariotos. Protozoarios, algas, hongos, plantas y animales son organismos del tipo eucarioto. Aquellas células que ya tienen núcleo definido, ¿ok? Aparte. Vamos a aprender de ellos. Su pared celular, su membrana celular y el citoplasma, ¿no? El citoplasma, mira. ¿Ya? Tienen diferencias con las células del tipo procariota, muchísimas. Se les considera como los seres más evolucionados por sus células, ¿ya? Y cuando lleguemos a la taxonomía de estos, vamos a diferenciar por qué la evolución los ha caracterizado para ser llamados respectivamente por niveles como los más evolucionados. Entonces, empiezo, chicos, con las pared celular de algunas eucariotas que lo presentan. ¿Quiénes son? Las algas, los hongos y las plantas. Algas, hongos y plantas son los únicos eucariotos que tienen pared celular. Entonces, protozoarios de animales no tienen pared celular. Protozoarios de animales no gozan de pared celular, ¿ya? Mira su composición. Observa su composición.
¿Qué es lo común que tienen? Tienen celulosa todos, ¿verdad? Ya, y eso es lo que nos preguntan en el examen. Tienen celulosa en su composición. ¿Ya, chicos? Pero además además se diferencian por sus otros componentes. La pectina, la quitina para los hongos, y en el caso de las plantas, recuerda esto, tienen en su pared primaria hemicelulosa, la pared secundaria celulosa, y la lámina media tienen la pectina. ¿Ya? Mira un esquemita para que reconozcas cómo está ubicado cada pared en una planta, en sus células, ¿ya? Cada pared en sus células. Mira, reconozcamos esto de aquí. Acá hay una célula, acá hay otra, otra y así, ¿no? Varias células que rodean a la del centro. De adentro para afuera están ubicadas las siguientes partes de la pared celular de ellas. La que está más continua a la membrana celular es la pared secundaria. La que le continúa y vamos saliendo es la pared primaria. Y la que es la más externa, la llamada lámina media. Oye, y se le llama media, ¿por qué? Porque está en medio de dos células vegetales. ¿Ya? La secundaria, la que está más a la membrana celular. La primaria le continúa y la lámina media la más externa. ¿Ya? Te lo digo para que lo recuerdes eso de ahí. Eso es en el caso de las plantas, ¿verdad? Ya, ten en cuenta. Y como toda pared celular, sirve para la protección. Sirve para la protección. ¿Ya, chicos? A ver, ten en cuenta eso de ahí. ¿Ya? Vamos a la membrana celular. Como toda membrana, ha tenido que pasar por ciertas investigaciones para poder ser detallada, chicos. Como toda membrana. ¿Listo? Han venido muchos científicos, Overton, Danieli, sí, ¿quién más está por ahí? Científicos que nos trataron de decir cómo era una membrana celular. Pero hasta en el año de 1972, y lógico, con el avance de la microscopía, eso ha ayudado bastante, demasiado, para que estos dos científicos, Singer y Nicholson, nos dieran a conocer cómo era una membrana, cómo es una membrana celular. Lógico que todo a través de la microscopía, más que toda electrónica. Y lo conocen como el mosaico fluido. Un mosaico es un conjunto de partes. Hazte la idea, un piso, y cada mayólica es una parte. Y todo el piso es el mosaico. ¿Listo? Conjunto de partes. Y lo definieron así, porque mira, químicamente, ¿cómo está formada una membrana celular? ¿Cómo está formada una membrana celular? Tiene dos capas de lípidos, tiene dos capas de proteínas, ¿ya? Específicamente. Dos capas de lípidos, dos capas de proteínas. Mira cómo están los lípidos. ¿Cómo son los lípidos? También ha sido pregunta de examen. Justo ayer leyendo unas preguntas de la San Marcos, nos veía esta pregunta, ¿no? ¿Quién conforma a los lípidos de la membrana celular? Mira, un lípido tiene dos partes. Uno que es un fósforo, que se le conoce como el fosfato, ¿ya? Y por conformar a los lípidos se le llama fosfolípidos, ¿listo? Se le llama fosfolípidos, ¿ok? Los fosfolípidos son los lípidos de la membrana celular. Pero la parte fosfática
viene a ser representado por la cabecita, como se llama, que tiene afinidad con el agua. Por lo tanto, se le conoce como la parte hidrofílica. La parte hidrofílica, afinidad con el agua. En cambio, las que se llaman las colitas están hechos ¿de qué? De grasas, ácidos grasos. Especialmente uno, el que aprendimos, ¿te acuerdas? El ácido araquidónico. Ese es el que conforma los lípidos de la membrana celular. Pero no tienen afinidad con el agua. Tú sabes que toda grasa no se une con el agua. Oye, y yo sigo sorprendido de la naturaleza. Sabia, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido que todo sea al contrario? Que las grasas estén con dirección al agua. La membrana celular no se formaría. Así de simple. No se formaría. ¿Ya? Pero mira, entonces, por tener esas dos características de ser hidrofílica e hidrófoba, por sus ácidos grasos y por sus fosfolípidos, se le conoce como una molécula anfipática. Una molécula anfipática, ¿ya? Por tener esas dos características. Y esas son las que le dan la fluidez. Por eso que Singer y Nicholson le llamaron, ¿no? El mosaico fluido, que lo comparan como algo así suave, gelatinoso. El otro lípido que tiene vienen a ser los llamados colesteroles. El colesterol, que está ahí como un soldado, que no deja entrar a las moléculas fácilmente. Por eso lo llaman, ya le dan su función, que le permite la impermeabilidad a la membrana. Profe, entonces, ¿cómo entran y salen las sustancias? Ah, para eso están las proteínas. Para eso están las proteínas, que han dejado un espacio para que por ahí entren y salgan las moléculas. Por eso las consideran a las proteínas como aquellas que dan la permeabilidad de la membrana. El colesterol no deja entrar, pero las proteínas selecciona. Por eso dicen que la membrana celular es selectiva. La membrana celular dice, entre comillas, tú sí, tú no. Tú entras, tú no entras. Selecciona las moléculas que quieren entrar. Y todo es un proceso bioquímico, claro. Entonces, profesor, ¿cómo quedamos? ¿La membrana celular es impermeable o permeable? Tu respuesta va a ser, para ninguna de las dos. Se define como semipermeable. ¿Ya? ¿Estamos listos? Bien. Y por último, tenemos los carbohidratos. Tenemos a los carbohidratos, que específicamente se encuentran en la parte externa de la membrana celular y que ellos, así como la lámina media, que permiten que se junte otra célula para formar los tejidos, los carbohidratos también tienen esa misión, hacer que las células eucariotas en aquellos organismos pluricelulares formen tejidos. Oye, son así, hazte la idea, ¿no? Que estos son los carbohidratos. Vienen otras células, se juntan a ellas. Y a través de los carbohidratos van a estar unidos. Y así alrededor de una célula se juntarán más gracias a sus carbohidratos. ¿Ya, chicos? La función principal de una membrana celular. La función principal de una membrana celular. La de transporte. Y se define así. Transporte pasivo, transporte activo. Pasivo, difusión y ósmosis. Activo, endocitosis, exocitosis. Dentro de la endocitosis, fagocitosis, pinocitosis. ¿Listo? Centrémonos en los transportes pasivos. ¿Listo? ¿Por qué se le llama pasivo? Porque no gasta energía. ¿Por qué no gasta energía? Dos mecanismos, la difusión y la ósmosis. Ambos, a ver, saca una conclusión con tu lectura. Ambos son mecanismos de movimiento hacia adentro y hacia afuera de la célula. ¿Ok? Ambos son mecanismos de movimientos. Deben tener en cuenta eso de ahí. Ya. Profe, pero si no gastan energía,
¿Cómo es que las moléculas logran moverse? Léeme algo por aquí. La concentración. La concentración. Palabra clave para que tú recuerdes el transporte pasivo. No gasta energía. Pero ¿concentración de qué, profe? En el caso de la difusión, de las mismas moléculas. Y en el caso de la ósmosis, de los iones. ¿Ya? Que para que puedan ingresar y salir las moléculas, depende de las mismas moléculas en la difusión y depende de los iones en la ósmosis. Una diferencia ahora. La difusión es de muchas moléculas. En cambio, la ósmosis solamente es para el agua. Cuando tú escuches ósmosis, agua. ¿Te acuerdas que en el primer capítulo te explicaba eso de ahí? Aquí te lo fundamento mucho más. ¿Ya? La difusión y la ósmosis. Mira, vamos a hablar de la difusión. Movimiento de moléculas desde una zona alta hacia una zona baja. Las moléculas se van a mover de donde están altas hacia donde están bajas. Observa por acá, mira, el ejemplo que te muestro aquí. El ejemplo que te muestro aquí, difusión. Se le conoce como el intercambio respiratorio. En anatomía se le da el nombre de hematosis. En la biología se conoce como intercambio respiratorio y un término más biológico, difusión. Desde una zona elevada hacia una zona baja, esas moléculas se van a mover. Y el ejemplo típico en esto, mira, en dos de nuestras células alveolares y de los capilares sanguíneos. Entre ellas se está haciendo la difusión de los gases respiratorios. Por el pulmón está entrando aire con mayor cantidad de oxígeno, observa, con mayor cantidad de oxígeno. Y por los capilares hacia los pulmones está llegando sangre con mayor cantidad de CO2, pero menos oxígeno. En el aire está entrando más oxígeno y menos CO2. Entonces, dice la difusión, de mayor a menor. Entonces, el oxígeno está más en los pulmones, pero menos en el capilar. Por lo tanto, se va a difundir hacia el capilar. Esta sangre que era no oxigenada, ahora se va a convertir en sangre oxigenada. Maravilloso, ¿verdad? En el capilar iba sangre con mayor cantidad de CO2, pero observen el alveolo, hay menos. Entonces el CO2 se va a difundir hacia el alveolo y a través de la expiración se eliminará de nuestro cuerpo. Repito, ¿qué es difusión? De una zona alta a una zona baja. Ósmosis, para que el agua se pueda mover, depende de la concentración de los iones. ¿Te acuerdas de los iones sodio y potasio? El sodio es más abundante en el E, el potasio es más abundante en el I. Menos acá, menos acá. Ya, y por esa concentración de iones, el agua sale y entra. ¿Qué nos dice ósmosis? ¿Qué nos dice la ósmosis? De menor a mayor. El agua se mueve. El sodio es menos aquí, el sodio es más acá. Entonces el agua sale a la zona donde hay más. El potasio es menos aquí y más acá. El potasio sale, entra donde hay más. Entonces la célula de esa manera, gracias a la ósmosis, se va a mantener en una morfología normal, en una morfología común. Pasé unos minutitos. Muchísimas gracias. Te veo la próxima clase, ¿ya? Dios te bendiga. Ha sido un gusto. Gracias.